Hola a todos, soy Marc Amat, jinete profesional de doma clásica y nada, le doy la bienvenida a la Federación Catalana de Hípica a mi casa. Yo normalmente siempre en invierno empiezo sobre las 8:30, ¿no? Con alumnos, pero normalmente entre semana siempre es uno, porque y luego yo pues también tengo más clientes fuera y voy yo a montar fuera o a hacer los caballos que hay. Pero bueno, en general aquí lo que hacemos es por la mañana pues se montan los primeros caballos de clases y luego ya pues ya empiezo a montar, ¿no?, los caballos de diario. Y mediante pasar la mañana pues voy montando, según el día pues los llevo al campo, según el día pues los trabajo a la cuerda, pero en general es un trabajo muy normal, montar y montar y montar y montar. Y luego ya, pues cuando llega el mediodía, pues ya nada, vamos a comer y por la tarde pues normalmente vienen gente y sigo dando clases y si no pues yo voy a las cuadras a entrenar a gente. Viene por Jazz, un caballo que está domado en intermedia y él es Albert, que lleva conmigo un poco tiempo. Luego es un caballo que, por ejemplo, si lo empezáramos, o sea, sí, cuando hay más experiencia, ¿no? Pues sí que lo empezamos muy abajo, largo, que el caballo haga mucho en la gimnasia de un lado a otro, tal. Pero luego tienes que tener la habilidad de subirlo y ponerlo grande, ¿sabes? Y entonces ahí es... Pero, en cambio, pues, hay que saber siempre, ¿no? Pues, que alumno. Contigo, redondo, la rienda derecha, ahí. Y que siga adelante, ahí. Cierra la mano hacia abajo, presión, y que él venga de atrás adelante y de abajo arriba. Y que se conecte por medio, pero con la verdad. No llevar el cuerpo, el caballo doblado, la nuca aquí arriba. Que tiene que estar conectado, tiene que venir de atrás adelante, pasar por el dorso. Notar que haces una media parada, que baja la cadera, mueve los pies, sube la cruz y despeja las espaldas. Pero siempre con un control. Entonces, para tener eso tienes que jugar con el ritmo. Lo pongo grande 3 trancos, lo traigo otra vez. Lo vuelvo a poner grande 3 trancos, lo vuelvo a tener otra vez. Lo vuelvo a poner 3... Pero siempre en un orden, sin salir del caballo compacto, el caballo ordenado, tu cuerpo bien recto, bajando los talones. Y entonces a partir de ahí, pues ya vas 3 trancos más, y se va sosteniendo el solo. Bueno, pues nosotros aquí, cada caballo tiene un poco su plan, ¿no? O sea, según la edad, según un poquito el nivel y tal, pues yo en base al nivel que viene el caballo, la edad que tiene, pues hago un plan o hago otro, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente los caballos jóvenes que tienen entre 3 a 4 años, que son muy verdes, que están todavía su musculatura, ¿no? Pues necesita ponerse fuerte y los caballos todavía se tienen que hacer, pues normalmente los trabajo una media entre 3 y 4 veces a la semana, con sesiones muy limitadas, ¿no? O sea, yo no me tiro, por ejemplo, 1 hora con un potro. A mí me gusta que los potros, por ejemplo, aprendan a divertirse dentro de la pista. Que ellos aprendan a coger el contacto, a coger un buen equilibrio. Y en el momento en el que yo, para mí, ya he hecho 3 círculos bien hechos al trote, a una mano, a otra, han hecho una diagonal, una buena transición, normalmente yo ya los dejo, ¿no? Porque a mí lo que me gusta sobre todo en los caballos jóvenes es eso, que ellos tengan ganas de trabajar, que no entren a la pista y sea un agobio. Entonces, después de hacer esos 3 días, pues normalmente los fines de semana, pues cojo un potro y lo llevo al campo, o simplemente lo suelto en la pista esta grande, para que él se bote y haga lo que tenga que hacer de caballo, ¿no? Porque sí que es verdad que yo normalmente saco los caballos al paddock cada día, pero los paddocks son de un tamaño más pequeño, pues para evitar lesiones, evitar problemas. Pero cuando ya están trabajados durante toda la semana los caballos jóvenes, pues sí que me gusta un día a la semana pues soltarlos aquí, que peguen 4 carreras y como ya están más relajados, pues el riesgo de lesiones pues es menor, ¿no? Luego cuando, por ejemplo, ya tengo un caballo pues que está más en un nivel, pues ya digamos que 5 años, 6 años, que los caballos ya empiezan a tener más físico y más fuerza, sí que es verdad pues que ya estos caballos normalmente trabajan entre 4 y 5 días a la semana,
y intercalando, ¿no? Pues unos días más de estiramiento, stretching, de que el caballo haga mucha gimnasia de un lado a otro, transiciones base sobre todo. Y 2 días, pues sí que me gusta, ¿no? Pues ponerlos un poquito más activos, más sentados, que ellos aprendan a cargar, a empezar a hacer ejercicios, espaldas adentro, ir y venir en el galope, trocados, ¿no? Pero sí que me gusta mucho el bajarles el cuello, el estirarlos, el que estén muy flexibles, ¿no? Porque eso para mí es básico. Para que luego tenga la predisposición de venir atrás, de tener fuerza en un riñón fuerte y un dorso fuerte para sentarse y ponerse arriba y aguantar los pies, quedarse largo y tener fuerza y que aguanten lo máximo posible en su vida deportiva. Y luego ya los caballos que ya empiezan a tener, pues entre 7, que ya están en un nivel más San Jorge, intermedia, intentando, pues, a los 6 años, que ya empiezan los cambios de pie, la reunión más exigente para trabajos en Piaffe y tal, pues ahí ya sí que ya trabajan normalmente 6 días, que estos caballos pues tienen lo mismo. Días de gimnasia, luego otros días más de reunión, en el que me gusta más trabajarlos pues o a la mano o montado, pero que solo sea, por ejemplo, un día de reunión máxima, pues galope reunido, ir y venir, sin hacer ningún ejercicio, y Piaffe. Otro día, pues, me baso más en lo que es los cambios de pie, otro día en el trote. A mí no me gusta trabajar los caballos que sea siempre lo mismo, ¿no? Siempre, venga, vamos a hacer San Jorge, pues está el nivel de San Jorge, cada día San Jorge. No, me gusta que tenga un día de que lo que más en lo que más me enfoco es en el trote, otro día en lo que me enfoco más es en la calidad del galope y otro día en los ejercicios, pero siempre que los caballos tengan mucho libertad. Y eso es el día a día del caballo en las pistas. Luego sí que es verdad que me gusta llevarlos al campo, pero siempre eso más para el domingo, el fin de semana, porque los martes, que es cuando aquí empezamos, lo que sí que hacemos en los martes casi todos es estirar para que ellos empiecen la semana más flexibles y con más ganas de trabajar. Y luego nada, y luego los caballos aquí en casa suelen salir al paddock todos los días. Como son paddocks pequeños y limitados, pues primero sacamos unos caballos, están un par de horas, después metemos esos caballos, sacamos los otros y siempre intentando, ¿no? Pues que sean caballos que están siempre de la misma manera que están en las cuadras, para que no se pongan calientes y entre ellos pues se puedan lesionar o liar algún pollo que alguna vez la lían. Y eso es un poco lo que aquí pues hacemos con los caballos. Soy Silvia Brasó y bueno, y esta es nuestro pequeño sitio. Con respecto a la nutrición, nada más llegar ya teníamos algún par de caballos con algún que otro, bueno, necesidad especial más que problema, y entonces llamamos a Marga Navarro. Vino y miramos todos los caballos que teníamos aquí, fuimos comparando comida, tanto de la hierba como los piensos, y al final encontramos con Jane un pienso que nos era muy adecuado para la mayoría de ellos. Sí que hay algunos con necesidades especiales, como los caballos mayores que toman un pienso especial, o hay algunos caballos con problemas como ese que está en la pista, que tiene algunos problemas digestivos, entonces se complementa con las dietas que Marga nos ha preparado siempre. Y bueno, estábamos muy contentos, tanto con Jané, que siempre nos ha respondido muy bien y a la que nos fuimos con ellos quedamos súper contentos con cómo los caballos estaban, como con Marga, que la verdad que siempre que todos sus consejos han funcionado súper bien. ¿Sueles trenzar tu caballo para competición? Sí. Ah, bueno, ¿yo? Sí. No. Las dragoneras sí, pero los moñitos no tengo ni idea. De los moñitos no sé yo hacerlos. Moñitos los hago yo. Pero las dragoneras sí. Sacar hace mucho que baja. Él es templado, que es un caballo español, de una clienta mía que fue la primera que tuve, Lourdes. Y nada, es un caballo que ella está haciendo prácticamente todo lo del Gran Premio y es uno de los que trabajo a diario. Templadito.
Bueno, pues el equilibrio entre la vida profesional y la vida normal es complicado. Lo que pasa es que yo tengo la suerte que tengo a Silvia, que es la que me quita un poco de estar siempre aquí o pensando en caballos, ¿no? Pero es complicado, la verdad que este mundo de los caballos o te gusta y te apasiona y es como una, no sé, es algo que cuando una vez te agarra ya no puedes salir, ¿no? Entonces es muy difícil porque incluso saliendo para hacer viajes, un poco de placer, casi siempre te lo buscas de una manera que haya una competición, que haya un algo, ¿no? Entonces es complicado. Pero bueno, yo por suerte tengo a Silvia que ella cuando termina el día dice, bueno, ahora nos vamos fuera, vamos a tomarnos algo, vamos con amigos, vamos con gente que no sabe el mundo del caballo y eso pues está bien también para desconectar. Pero que si yo estuviera solo estaría todo el día entre caballos y ni saldría. Bueno, pues el cuidado de mis caballos y rutina para mí es súper importante, ¿no? Porque es primero, son seres vivos a los que respeto, para mí tienen mucho valor. Luego, también son atletas, por lo tanto, como buenos atletas tienes que tener unos cuidados, ¿no? Y para mí es súper importante su mente, sobre todo su mente, que los caballos salgan a trabajar con ganas, como antes he dicho, y luego, físicamente, pues yo intento de que no les falte nunca de nada, ¿no? Una alimentación importante. Si yo veo que un caballo, por ejemplo, pues afloja en lo que es el peso o tal, rápidamente llamo a Marga, que es la nutricionista, para que, bueno, pues aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y siempre estoy muy pendiente de la salud de ellos. Luego tengo veterinarios para cualquier cosa, o sea, yo en el momento en el que veo que algo no va bien, pues llamo al veterinario, porque es muy importante ser rápido. Y luego a un fisio, para mí es súper importante que al mes, por lo menos, venga una vez al mes a ver los caballos que están en un trabajo fuerte, que también hace una labor muy importante aquí, ¿no? Yo en este caso tengo a Patricio Gafner, que la verdad que estoy muy contento con él, y entre los dos pues trabajamos los caballos, y pues mira, hazle esto, hazle lo otro, pero para mí es muy importante tener los caballos bien cuidados, bien tratados y hasta donde yo pueda intentaré tenerlos a lo mejor que yo pueda tener los caballos. Bueno, sí. Yo para las competiciones en lo que más me preparo, sobre todo, es en ver vídeos de jinetes muy importantes. O sea, yo voy a YouTube y antes, por ejemplo, yo si tengo que correr una prueba de potros, pues voy a YouTube y pongo Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes. Entonces a mí, el ver los caballos jóvenes mejores del mundo y ver los jinetes cómo trazan, cómo enseñan, cómo presentan, cómo eso, pues yo por ejemplo, pues sí que es verdad que me motiva mucho y me concentra antes de la competición. Que tengo que hacer una San Jorge, pues lo mismo, ¿no? Y sobre todo ver jinetes muy buenos y jinetes que yo en las pruebas que yo veo, pues intento sacar, hostia, por qué ahí gana ese punto, por qué allí gana el otro, y enfocar mucho en eso. Y luego cuando estoy de concurso, lo que sí que hago, yo si por ejemplo salgo a las 6 de la tarde, pues normalmente por la mañana y las pruebas de anteriores, pues miro los jinetes, miro cómo entrenan, miro las pruebas y sobre todo empaparme de pruebas y de vídeos y de opiniones de profesionales. Bueno, pues él es Damasco, que es un potro de 4, bueno, entra ahora en 4, pero todavía tiene 3. Y bueno, y es mi caballo español, que es el con el que si todo va bien a media temporada, pues lo sacaré. Ahora lleva muy poco, lleva solo 10 montas y nada. Y ahí está en el proceso.
Pues para mantenerme concentrado y motivado en la competición en concreto, simplemente solo con el hecho de estar de competición yo ya estoy motivado y concentrado, ¿no? Porque al final para mí es muy importante, es mi faena. Entonces, sí, es muy importante hacer bien tu faena. Y una competición al final es nuestro escaparate, un poquito. Entonces, no solo la competición es divertida para salir, pero también tiene, que para mí es muy importante, la exigencia de enseñarle al resto de gente tu trabajo, ¿no? Y en 7 minutos tienes que enseñar la mejor versión de tu caballo. Entonces, la concentración tiene que estar absolutamente al 100%. Y la motivación, pues claro, normalmente siempre llevas caballos, ¿no? Pues que ya en casa tienes un buen feeling con ellos. Entonces me motiva el, venga, salir a la pista e intentar enseñar lo mejor de ese caballo. Eso es lo que más me motiva a mí. Bueno, retos y adversidades, pues muchísimas, ¿no? Porque al final es un mundo muy complicado, es un mundo difícil y al final, bueno, a veces no, hay muchas veces pues que desafortunadamente pues caballos que los tienes ahí a punto, pues o se lesionan o se venden o pasan mil cosas, entonces pues no pasa nada, hay que seguir adelante siempre mirando al frente y hay cosas que uno no está en sus manos, ¿no? Pero lo más importante es que cuando te caes, volverte a levantar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es la única manera que puedes seguir adelante. Aparte es un mundo muy complicado en general, ¿no? Nosotros mismos nos lo ponemos complicado. O sea, yo he pasado momentos muy duros y bueno, pero quedarse ahí en el momento duro y llorar no sirve. Lo que hay que hacer es decir, bueno, es duro, vamos para adelante y venga, y al lío. Y ese es mi consejo, que todos vayan para adelante y ya está. Pues yo pienso que para mí es vital la visualización ecuestre. Para mí es algo que yo desde hace muchos años, que siempre, pero a mí es algo innato, ¿eh? Es algo que yo siempre desde pequeño lo tenía. Para mí es súper importante, yo a mis alumnos se lo digo mucho, es, como he dicho antes, que miren vídeos, que miren cosas, que miren jinetes buenos de verdad. Porque al final tú cuando tienes que hacer una pirueta, un apoyo, un cambio, que es un caballo trotando bien, si tú no tienes un referente, si tú no miras, o si tú, por ejemplo, no tienes en la mente qué es lo que te estoy pidiendo, es muy complicado poder llegar a lo mejor en ese momento de tus posibilidades, ¿no? Entonces, para mí es súper importante el ver y el pensar. También es muy importante, ¿no? Por ejemplo, antes de competir, irte solo, pensar en la prueba y montar la prueba como si fueras en el caballo pensando en dónde se puede asustar, en dónde puede fallarte, en dónde te puedes aprovechar de sus puntos fuertes. Pero lo más importante es que tú te vayas solo a un rincón, sin nadie, que te centres y pienses en la prueba, en el equilibrio del caballo, en el tempo que tú quieres enseñar, pero es tan importante una diagonal al trote medio, un apoyo, como una buena parada. Entonces, el visualizar mentalmente y estar concentrado en eso para mí es importantísimo, y a mis alumnos siempre se lo digo, que tienen que tener, tú quieres montar, por ejemplo, en Gran Premio, monta en Gran Premio, pero para montar en Gran Premio, mira jinetes de Gran Premio buenos de verdad, los que están arriba. Y mira los detalles, no te quedes solo en lo que ves, qué bonito es, no, mira los detalles, mira cómo se sienta, el dónde pone el hombro, en dónde pone la incurvación del caballo, porque eso ayuda mucho al alumno, al jinete, nos ayuda mucho a entender realmente qué es lo que quieren ver los jueces, qué es lo que quiere ver un entrenador y qué es lo que tienes que sentir. O sea que para mí es súper importante.
Pues mi consejo para el que está empezando en el mundo ecuestre es que tenga, primero, que sea súper fiel a su ser. O sea, si él quiere llegar, va a llegar. Pero tiene que saber que tiene que trabajar mucho, no, un poco más de mucho. Que habrá momentos en los que las situaciones se le pondrán muy complicadas. En momentos en los que dirás, bueno, la gente me da de lado, no tengo caballos, no. Sigue adelante. Y sobre todo, siempre aprende y escucha a todo el mundo. A todo el mundo. Pero es que a todo el mundo significa que a veces tú escuchas a alguien que no tiene ni idea, te dice una chorrada, pero esa chorrada igual es importante para algo. Entonces, es súper importante escuchar, rodearte de entrenadores buenos, de hablar con ellos, con esos entrenadores, mirar muchos vídeos, moverte, viajar, invertir todo y más en ir a competiciones buenas y luego comentarlas pues con un entrenador, comentarlas con un juez, ir. Es la única manera para eso. Y lo más importante es que el chaval que quiere empezar tiene que saber que tiene que montarse en caballos difíciles, que tiene que montarse en caballos complicados, que se va a caer, que se tiene que volver a montar, que no tiene que pasar miedo con los caballos. Eso es lo que yo les aconsejo, que este mundo es muy difícil y que no todo es lo que se ve, por ejemplo, hoy en día en Instagram, ni en Facebook, ni lo que solo se ve en las copas del mundo. De hecho, eso es lo que menos se ve. Realmente los caballos son difíciles, los caballos son complicados, los caballos jóvenes te la hacen pasar mal, pero si tú realmente quieres llegar, tienes que pasar por todo eso. Y esa es la realidad. O sea, para llegar ahí arriba tienes que pasar momentos de fatiga, tienes que pasar momentos difíciles, pero siempre bien aconsejado y siempre con un objetivo claro. Y si ahí eres recto, llegarás donde quieras. Pues ella es Patricia Lorente y su caballo Don Tiesto, que en principio este año dará el gran salto a U25. Y ahí estamos, ¿eh? Y nada, a ver cómo se nos da. Ahí lo que yo busco normalmente en el passage paso es que tenga reacción rápida. Passage, venir, paso, passage, venir y luego eso ayuda para el piaf que sea más rápido. Paso y ahora passage. Ahí, que él responda rápido a la espalda. Pierna derecha, vamos, pierna derecha, eso es, ahí mucho mejor. Ahí, ya, ahí, muy bien. Paso, passage. Pues lo más importante, yo creo, que de lo que a mí me gusta, ¿no?, es que los caballos tengan equilibrio y que, sobre todo, aprendan a hacer los ejercicios de piaf, passage sin fusta. Porque luego a la prueba, mucha gente cuando entra a la prueba sin fusta, pues nos quedamos ahí un poco como, joder, ¿dónde tenemos la ayuda, no? Entonces es súper importante, ¿no? Y a ella sobre todo se lo tengo muy inculcado, el que poco a poco ya irá dando más pasos grandes, ¿no? Pero que entre piaf, passage, sin fusta y que no le cueste, ¿no? Por eso me gusta hacer transiciones, piaf, paso reunido, passage, paso, passage, trote, passage, trote, passage, trote reunido. Y ahí buscas mucha reacción en los pies, en que ellos aprendan a subir la cruz, bajar la cadera, y entonces ahí alinearlos bien rectos para que entren bien en piaf, passage sin perder el equilibrio. Pero sobre todo sin fusta, para que estén rápidos y delante de la pierna. Bien, sal en passage. Sal. Bien. Aprieta ahora. Ahí. Mantén la pierna derecha. Ahí, que no repique. Ya. Muy bien. Presiónale un poquito que se ponga más compacto. Ahí. Ya. Y ahora entramos en piaf. Mira recto, que esté bien alineado. Recto, mira recto y piaf. Bien. Ya. Vamos. Júntalo. Bien. Ya salimos. Suave. Bien. Top. Vamos. Ahí. Otra vez volvemos a piafar. Ahí repica un poquito el pie. Ahí. Éntralo. Alinea el pie derecho. Que esté fuerte en el pie izquierdo. Vamos. Piensa en el pie exterior cuando sales. Y ahora salimos. Piensa en el pie exterior que salga suave. Ahí está. Ya aprieta. Eso es. Ahí. Sentándote. Bien.
Mantén un poquito la rodilla interior, que suba más la cruz, más presión, más cálido. Ahí. Y ahora a 2. Venga, con orden y sin miedo. Bien, 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 bien. Uno más. Súper. Vale. La nuca que no baje. Ahí, arriba, arriba. Ahí, y ahora entra. Piensa en el pie derecho. Bien. Bien, Patri. Ahí arriba. Bien. Bien. Ahora recto. Concéntrate en la pirueta. Y la pirueta como antes. Piensa en grande. Y ahora. Gira. Bien. 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 Y sal recto equilibrando. Muy bien. Arriba. Súper. Muy bien. Acaricia. Vale. Bueno, pues los caballos que más me han marcado, la verdad que han sido unos cuantos, pero para mí el caballo que más me ha marcado, que prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? Es Hugo Prince, que fue con el caballo que corrí las categorías de potros y fue un caballo que lo compré de joven en una cuadra que yo ni me esperaba que estuviera ese caballo, y la verdad que me dio muchas alegrías, tanto por el corazón que tenía como por la predisposición para trabajar y la habilidad que él tenía para aprender, ¿no? Y luego era un caballo que yo me sentía con él muy unido, en el sentido de que yo cada día que montaba ese caballo era disfrutar y disfrutar y disfrutar, y con 7 años prácticamente estaba ya haciendo ejercicios de Gran Premio, y fue un caballo muy chulo. Pero bueno, al final, nuestro trabajo siempre al final nos hace vender los grandes caballos. Y luego, otro caballo que para mí marcó mucho fue Armastelindo, que fue un español de la yeguada José Antonio Barona, que este caballo, pues bueno, fue un español que lo cogimos como un proyecto muy chulo para San Jorge Intermedia, llegar a SICAP. El caballo estuvo en SICAP muy bien, quedando segundo en la CUR, y luego incluso fuimos a Érmelo a correr con él, y eso fue una de las mejores experiencias que he tenido yo en mi vida, correr en Érmelo en la prueba de semental, el semental del año, y eso fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces para mí estos dos caballos han sido los que más he disfrutado con ellos y más alegrías me han dado. Y luego otro caballo que nunca he hablado mucho de él, pero sí que ha sido un caballo que también es uno de los caballos que más me ha marcado, ha sido un caballo que monté en Holanda, que había sido un semental aprobado en Holanda, que era el Capone, que con ese caballo yo competí en Holanda, y la verdad que también fue un caballo que era muy difícil, pero a la vez fue uno de los caballos que siempre tendré ahí marcado. Pues bueno, la pregunta esta, pues mira, tengo a María Romero con Kir, que son una chica que ahora este año, su caballo ha entrado en 8 años, y vamos a empezar a correr la San Jorge durante todo el año. Y bueno, empezaremos con la San Jorge porque tienen que coger los dos experiencia, porque tanto el caballo como ella pues no han competido mucho. Luego tengo a Patricia Lorente, que la idea con su caballo Don Tiesto es empezar U25 y a ver qué tal se nos da. Es una categoría muy difícil y es un año nuevo tanto para el caballo como para ella en esta prueba, y bueno, intentar hacer lo mejor posible. Luego también estoy entrenando a Paul y a Adriana, que son del centro ecuestre de Golden Horse, que ellos también pues son alumnos míos, que yo voy por las mañanas, que ellos no están aquí en casa, sino ellos tienen su finca, su cuadra, y la idea es que Paul empiece también este año a salir en San Jorge Intermedia, y Adriana pues estamos entre clásica y también pues empezar más mirando para el fin de año, pues salir a la prueba de San Jorge. Y luego los otros alumnos pues ya son más alumnos que tienen que empezar a correr, alumnos que tienen que empezar a salir en pruebas pues nuevas, ¿no? Y estos alumnos pues iremos viendo durante la temporada los concursos y tal, y luego yo pues mis caballos jóvenes. Pues los entrenadores que yo he tenido que más me han marcado, la verdad
que han sido dos, ¿no? Carlos Torrey, que con él fue con el que yo empecé realmente a ver que esto era una profesión y no solamente algo que yo tenía en la mente, sino él fue el que me inculcó prácticamente todo y me enseñó mucho, la verdad. Y luego, dos entrenadores muy importantes que he tenido en mi vida han sido Alex van Silvoud y Diederik van Silvoud, ¿no? Que es padre e hijo, que Alex es el seleccionador del equipo holandés y Diederik pues formó parte del equipo holandés hace unos cuantos años, y para mí ellos han sido pues entrenadores muy importantes que he aprendido mucho con ellos durante el año que yo estuve en su casa en Holanda, y para mí son muy buenos. Pues mira, mi experiencia compitiendo en Holanda fue muy buena, porque me sirvió mucho sobre todo para ver cómo enfocan allí la doma, cómo enfocan el presentar los caballos, y a mí me encantó. La verdad que yo competí 3 caballos y fue bien. La verdad que en los concursos que pude salir estuvo muy bien y fue una experiencia muy buena. Sí que es verdad que, por ejemplo, la cantidad de caballos que hay allí en una prueba es increíble, además de que tanto en Holanda como en Alemania y en países de fuera no solo hay 4 tipos de reprises, que es lo que a mí más me llamó la atención, ¿no? Tú, por ejemplo, puedes tener un caballo que esté prácticamente en San Jorge, pero tampoco esté tan básico como en una clásica. Entonces ahí tú tienes una prueba intermedia entre lo que sería la clásica de aquí con la San Jorge. Y eso yo creo que es muy bueno para los caballos en general, ¿no? Porque no los exiges tanto, haces poco a poco el camino para llegar donde tú quieres. Y eso yo creo que es muy interesante, y sobre todo es lo que a mí más me llamó la atención de la competición allí, ¿no? También me llamó mucho la atención el cómo allí manejan las competiciones. Quiero decir, por ejemplo, tú aquí en un concurso que es de sábado y domingo, normalmente los jinetes pues vamos viernes, sábado y domingo, incluso alguno va jueves. Allí lo normal es, si el concurso es sábado, ir el sábado con el camioncito y competir. Y la verdad que es muy práctico, porque la verdad que los concursos se llenan y es súper divertido, porque hay un montón de caballos, un montón de pruebas y todo muy fácil, ¿no? Y eso es lo que a mí más me llamó la atención de competir en Holanda. Y luego la presión, ¿no? También estar entrenando con jinetes de mucha altura también te sube un poquito para decir, bueno, que aquí no podemos estar durmiéndonos. Y la verdad que muy bien, a mí me gustó mucho la experiencia. Bueno, ¿cuántos caballos tengo? Pues bueno, en la cuadra ahora mismo, por dimensiones, solo tenemos ahora mismo 10 caballos. Y luego en propiedad tenemos, tengo un potro de 3 años, bueno, que ya ha entrado en 4, pero todavía no se ha cumplido. Luego tengo español, luego tengo un westfaliano en 6 y otro español que entra en 5 años en propiedad. Estos son los 3 caballos que ahora pues yo tengo en mi propiedad. Y ya está, y luego el resto son de clientes y la verdad que yegua solo tengo una y es para criar, pero había sido una yegua muy chula, pero ahora está ya retirada y la tenemos pues para criar. Pues mira, yo montar empecé a la edad de 6 años. Sí que es verdad que mi padre me llevaba a montar cuando tenía 3 o 4, porque lo de estar en el parque a él no le gustaba mucho y a mí tampoco. Y montar empecé con 6. Luego ya tuve mi primer caballo con 6 y yo pues nada, me iba al campo, montaba lo normal, ¿no? Y entonces ya mi primera competición, sí que creo que fue la primerísima, fue con 9 años como competición. Y luego ya a los 16 pues ya fue cuando ya fue todo más, bueno, vamos a hacerlo esto profesional y me voy a intentar dedicar al mundo del caballo. Pero sí, empecé con 3 años encima del caballo a los 3 años. Y a los 6 pues ya el primer caballito y a los 9 pues la primera competición.
Bueno, la temporada todavía no la he comenzado. Bueno, empieza ahora en febrero en el Real Club de Polo. Y la intención era haber ido, pero al final, bueno, por unas razones, pues seguramente no podré llevar caballos, pero en principio la idea es empezar lo antes posible la temporada y a ver qué tal se nos da. Vale. Bueno, pues los dos momentos memorables para mí fueron con el mismo caballo, la verdad, que fue con el Marcelindo, y fue en SICAP, en 2018 en la CUR, que la verdad que fue algo increíble porque nos compenetramos totalmente y a la gente le encantó, el caballo se vino arriba, yo me vine arriba y ese fue un momento muy bueno, la verdad que a mí me encantó. Y luego otro momento memorable que fue con el mismo caballo, pero fue más bien por la situación, ¿no? Que fue en la CUR en Ermelo, en el mismo año, antes de SICAP fue. Y fue como la primera CUR que yo hacía y en Ermelo, ¿no? Era como un poco así, algo muy, muy importante para mí. Entonces esos dos han sido las pruebas más memorables, ¿no? Luego sí que he tenido momentos muy buenos en las pruebas y tal. Sí que es verdad que no he competido mucho yo. No he tenido una vida de competición, pues como muchos jinetes que van a 1000 concursos. Pero bueno, la verdad que estos dos para mí pues han sido los que más yo contento y satisfecho me he quedado y más he disfrutado, que es lo más importante. Este es Ego Prince. Y nada, este es mi caballo de 6 años. Bueno, acaba de entrar en 6, todavía no se ha cumplido. Que viene por Lujos Emilio y Costolani. Y nada, y en ello estoy. Es un caballo que yo creo que tiene mucha capacidad para llegar a niveles buenos. Y ahí voy, trabajándolo. Catalana por haber venido a casa y nada, y esto es un día con un jinete profesional de por la mañana, pues todavía queda la tarde. Pero bueno, es un poquito, ¿no? En un vídeo un poco resumido, ¿no? La mañana en casa, lo que se haría normalmente con los potros más jóvenes. Hoy ha sido un poquito más, pues, ¿no? Pues más arriba, más tal, pero bueno, que en general es lo que había contado antes, cada día se hace algo diferente. Y nada, y muchas gracias a todos y bueno, pues si queréis seguirme en Instagram es marcamat, bueno, amat.marc en Instagram y en Facebook pues marcamat. Contactáis conmigo y encantados de recibiros en casa. ¡Hala!